Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a conversar con el doctor Alberto Scavarelli, ex director de la Junta Nacional de Drogas, también ex integrante de la OEA y Naciones Unidas en programas o organismos de lucha contra el narcotráfico. Scavarelli, buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Que una alegría esta comunicación. Bueno, lo mismo por acá. Me interesaba su opinión a propósito del momento que está viviendo un país en cuanto al narcotráfico y el debate en el que hemos entrado en las últimas semanas a propósito de qué tan inusitado es este momento que vive el país en un tema que hasta hace algunos años nos resultaba ajeno, o por lo menos lo veíamos en series de Netflix, en colombianas, mexicanas, pero no nos hacíamos cargo de que estábamos en este problema. Y hoy ya, digamos, se ha normalizado ver a Uruguay en noticias de narcotráfico. Me consta que usted esto, no quiero decir que lo predijo, pero sí que se le vio venir hace unos cuantos años. ¿Estoy en lo cierto? Bueno, sí, porque en realidad yo tuve como usted bien decía, el raro privilegio de que, como en aquel tiempo yo dirigía la política de drogas en Uruguay, representaba a Uruguay en los organismos internacionales, sobre todo la OEA y Naciones Unidas. Y tuve la suerte de ser el único que simultáneamente presidí el área de drogas de Naciones Unidas y delito organizado y el área de drogas y delito de OEA. Entonces, eso me llevó a recorrer mucho el mundo y a conocer algunas realidades que en aquel momento eran tenebrosas. Estoy hablando del periodo 95-2001. Y digo 2001 porque en el 2000 yo asumo como diputado, pero tuve la suerte de que la Cámara de Representantes me habilitó a poder seguir ejerciendo esa función un año más, honorariamente, por supuesto. Y bueno, uno veía en Centroamérica cómo estaba la situación, y hay un dato que me parece que es fundamental, que fue la base de aquel comentario. En aquel momento vimos en Perú que en 3 años de consumo de pasta base, de sulfatos de cocaína, comenzaban a haber alteraciones profundas en la conducta humana, en definitiva, generando un mercado de individuos que eran propicios para el sicariato, el delito organizado, el lugar a donde ir a buscar irreflexivos capaces de hacer acciones impensadas. Yo diría que a partir de ese momento hubo un cambio radical en el enfoque que uno tenía de esto, y que luego en la Comisión Interpartidaria de Seguridad lo planteamos mucho, y debo reconocer que en ese momento, la elección que ganó Mujica, en ese momento estábamos todos, los líderes políticos de todos lados, y Bonomi tomó muy a pecho este tema del delito organizado, se informó a fondo, y yo creo que este fue un paso muy importante, porque el país debe ser de los que tiene mayor preparación dentro de sus posibilidades para este tema. Pero siempre tuvimos una enorme preocupación, dijimos, están las versiones de Cámara, etcétera, y los artículos, de que preveíamos que no era imposible que llegara un momento, dijimos por allá por el 96, 97, que los jueces y los fiscales debieran actuar con custodia, con vehículos blindados. Presentamos en el 2000 y poco el proyecto de ley de protección de víctimas y de testigos, porque ya éramos legisladores allí, porque nos veíamos venir una situación de este tipo. Y viniendo hacia el presente casi, hasta hace un mes, hasta el 29 de febrero yo representaba a Uruguay ante la OCDE en todo el tema vinculado a corrupción, lo cual nos mantuvo al día en lo que tiene que ver a otra de las patas del delito organizado. Y quiero dejar algo dicho para redondear nomás, de que hay que tener presente que cuando uno habla de delito organizado, no está hablando ni de drogas, ni de tráfico de órganos, ni de tráfico de armas, ni precursores químicos, nada en particular, sino de todo al mismo tiempo. Licitaciones. Es decir, el delito organizado lo que persigue es el dinero, no una filosofía. Por lo tanto, va a encontrar o fabricar los poros por donde transitar en su acción, cuyo objetivo no es ideológico. Por eso nosotros redactamos la primera ley de lavado de activos en Uruguay,
Por eso es tan importante el tema de trabajar sobre el lavado de activos, porque como este delito, la mayoría es por dinero, bueno, cuando no es por narcoestado o otra cosa que también está referida al dinero, Sí, sí, uno por pega donde poder, en definitiva, por poder. Sí, pero el poder para obtener bienes, ¿no? Es decir, no es el poder como puede ambicionarse por razones ideológicas, filosóficas, etcétera. Es más, yo siempre dije, ponía un ejemplo en las charlas que doy permanentemente afuera, ahora estoy hablando mucho sobre gobernabilidad, que tiene algo que ver con todo esto. Y el delito organizado es como cuando uno tira una gota de agua en un plano inclinado, que no va por la línea recta, va buscando dónde están los valles por los que pueda pasar. Es decir, por eso nunca hay cosas predeterminadas ni permanentes. Hay sí un dato muy importante. A nosotros siempre nos preocupó sobremanera los volúmenes de drogas, porque el volumen quiere decir cantidad de dinero en riesgo. Cuando el tráfico es 5 kilos, 10 kilos, ya cuando en el año 96, creo que fue, capturamos los 200 kilos de cocaína en Rivera, a mí ya se me prendieron muchas alarmas. Cuando se comenzaron a detener la serie de nigerianos que establecían por primera vez el tanteo de rutas para pasar la alianza entre nigerianos y colombianos. Acuérdense que después de Pablo Escobar viene toda una metástasis de las organizaciones delictivas, que la transforman en muy complejas, es un tema largo, pero apasionante. Y a lo que voy es que uno cuando comienza a ver que aumentan los kilos, dice, esto se complica porque hay inversiones más grandes, y ya viene con otros temas. Por eso estas toneladas que ahora están pasando nos ponen en un camino de riesgo. Y si le parece, explico cuál es ese riesgo. Sí, cómo no. Detrás de todo este tema hay una droga que sale del punto A que va al punto de destino. Estos casos últimos, desde un país latinoamericano hacia Alemania, nada menos, ¿verdad? Las drogas salen más caras cuando tienen que cruzar el océano Atlántico, ya sea para allá o para acá. Por eso allá es más cara la cocaína y acá es más cara la heroína, aunque ahora la heroína se está produciendo en los Andes. Ese es un paso de cambio que es importante. Pero bueno, cuando el que tiene la mercadería, en este caso estamos hablando de cocaína, pero pueden ser otras sustancias, porque hay que ir preparándose para las drogas sintéticas, que es otro mundo complejísimo, que va a dejar Hoy todo... está reducida a algunos boliches de música tecno, electrónica. Es el futuro, ¿verdad? Porque nosotros formamos parte de la cultura de la píldora, ¿sí? Entonces hay una desmistificación, ya ni siquiera es la hipodérmica, ¿no? Es otro tema importante. Pero, ya digo... Es cultural. Sí, es cultural, digo. Claro, facilitador. Es decir, hay factores, en la vida hay factores de riesgo, factores de peligro y factores de protección. En lo cultural, el factor protección frente a las metanfetaminas es mucho más bajo, en cuanto a que es la circulación de la píldora, no es otra actividad. Bueno, pero para no irme del tema, hay alguien que produce la droga, hay alguien que es un verdadero broker, que es el que la junta para enviarla a Alemania y hace el negocio con Alemania. ¿Qué necesita entre medio? El transporte. El pasaje de esa droga, que de pronto viene de Bolivia, de Colombia, de Brasil, donde quieran, Paraguay, donde fuere. Cuando viene en tránsito, se tiene que determinar por dónde se va a correr el riesgo de pasar toneladas que valen millones de dólares en destino. Se determina que por ciertas circunstancias se va a pasar por tal lado, supongamos Uruguay. Esa droga no viene para ser cuidada solo por delincuentes uruguayos. Eso viene con delincuencia organizada propia, que viene controlando todo el proceso, porque ese que la transporta tiene que responder frente al que puso la plata para hacer todo este asunto. Muy bien. Eso determina que hay, por lo pronto, alguien que en origen estoquea y vende al exterior. Hay un transportista de ese país del exterior hacia el puerto de embarque en salida, y hay gente local que apoya el tránsito o, lo que es más peligroso aún,
el estoqueo de la mercadería, de la droga. Ese tema es muy delicado porque requiere todo un aparato de protección y de custodia. Bueno, cuando los volúmenes son tan grandes, esos volúmenes traen aparatos muy complejos. Y hay un tema que es crítico, que lo hemos hablado mucho, incluso a nivel del actual gobierno, digo, porque en esto no hay política, esto es un tema, yo lo estoy hablando en muchos países. Sí, debería ser una política de Estado. Sí, pero sobre El todo... combate a... Sí, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Yo no he visto flaquezas en ese punto. Lo que me refiero es... Perdón, en todo caso, las diferencias pasan por algunas decisiones como la del gobierno de Mujica de legalizar la marihuana, que después no fue del todo acompañada por Tabaré Vázquez, si bien la continuó, pero dejó claro sus matices en la opinión, y una muy distinta es la que tiene este gobierno que asumió en marzo, ¿no? No, que hace todo. obviamente porque eso tiene que ver con la afectación de los factores de protección. Es decir, cuando uno comienza diciendo esto se puede, rompe una barrera de protección que después abre otras. Yo hablé mucho en ese tiempo, marcando esa preocupación. No, me refiero que no veo una diferencia en el sentido de que hay diferencias de grado, de modo de organización, pero no pérdida de vocación de querer trabajar sobre el tema. De acuerdo. Y yo diría que hoy tenemos funcionarios que ya lo subieron antes, que tienen penosamente grado de heroicidad trabajando en esto, ¿verdad? Es decir, a mí me preocupan mucho los jueces, me preocupan los fiscales, me preocupan los ministros, me preocupan los periodistas, me preocupan los que generamos opinión. Estos son temas que no se anda con chiquitas. Pero sí. Lo que quiero significar en todo esto es que, en definitiva, el tema de la protección, que ha habido una constante en cuanto a ese tema, es la necesidad de la profesionalización y el intercambio. Yo solo le voy a dar 3 nombres. En el periodo que nosotros tuvimos la responsabilidad y el honor de dirigir esas políticas, en Uruguay estaba el inspector Rivero, que dirigía la brigada, sí. estaba la Llera, y teníamos la flor y nata con quien fuera después director nacional de policía. Es decir, tuvimos realmente las 3 personas que fueron clave para todo esto. Además, ¿no, Guarteche también o no? Claro, era ese orden, ¿verdad? Estaba Rivero, Guarteche y la Llera. Y esa gente, por suerte, en ese tiempo, por las posiciones que uno ocupaba en el exterior y por su enorme capacidad, tuvieron un nivel alto de formación, lo mismo un Jausolo en lo que tiene que ver a la prefectura naval, como siguieron luego en el futuro los que vinieron después. Pero estoy hablando de personas que son personalidades de la seguridad pública en Uruguay. Sí. El actual director nacional de policía es un hombre que tiene mucha formación en este tema también. Pero bueno, a lo que voy es que lo importante es no perder esa percepción de que el mundo también está cerca y de que así como estamos peleando contra el coronavirus invisible, la tentación de estas cosas para las drogas, para el tráfico de armas. Nosotros hicimos la Convención de Armas y Explosivos, la Convención, el tema de armas, el tráfico de órganos, la trata de personas, todo lo que ustedes quieran ver. Y súmenle, como hemos podido comprobar en el tema de corrupción en la OCDE, lo que tiene que ver con el delito organizado en las grandes licitaciones, muchas veces, ¿verdad? Entonces, todo esto es muy complejo, pero lo que es muy importante es que al mismo tiempo Uruguay es un país reactivo para estas cosas. Y esto que estamos haciendo ahora es la prueba. Es decir, la gente se preocupa por esto. Yo he tenido entrevistas ahora con emisoras del exterior, porque les llama la atención estos hechos de violencia que hemos tenido estos últimos días. Y tenemos jueces y fiscales amenazados, tenemos bombas explotadas, tenemos muertes inexplicables, y más allá de que el delito se pueda dar por esclarecido, que además dejó en evidencia toda una serie de falencias que deben regularizarse, ¿verdad? Imagínense la penetrabilidad de personas pobres con estos problemas para un delito organizado, ¿verdad? Claro.
en el que ni siquiera tienen que asustar. Si no sabían qué tan desguarnecidos estaban los destacamentos militares, ahora lo saben. Claro, y además los mensajes. Mira, el tema es que cada vez que uno anuncia, ¿cómo funciona esto que yo les decía de los transportistas? Y cuando, por ejemplo, un cambio de gobierno, ¿verdad? Y el cambio de gobierno viene con mucha energía con el tema de la seguridad pública. El que va a hacer el transporte desde el exterior dicen, no, pero Uruguay, tenés cuidado porque vos no vas a poder con esto allá. Y muchas veces el individuo local, y no estoy hablando de Uruguay, porque abstraigámonos de la localidad, pero no sería raro que pasara, quiere demostrar que él sigue teniendo el dominio, a dos frentes, hacia arriba, que es el que le pasa el dinero, y hacia abajo, donde están los súcubos que ejecutan el delito, entre ellos el sicariato, ¿verdad? Sí. Y el lenguaje, lamentablemente, es la muerte de los policías, el ataque de los centros policiales, es decir, el ataque a las fuerzas de la ley. Por eso, será o no será, pero tenemos que estar muy atentos para eso, y nuestra mejor protección es nuestra capacidad defensiva. Esta incautación de las 4, 5, 6 toneladas, por ejemplo, bueno, tiene que haber causado un golpe muy fuerte. Ahora, cuidado, que lo que se incauta en el mundo es el 8% del total de la droga circulante. Quiere decir que está más que amortizado en la paramétrica de costos, ¿no? Schiavarelli, tengo que ir a una pausa, pero tras la misma seguimos conversando con el doctor. Seguimos en el espacio de la entrevista de 970 Noticias, estamos conversando con el ex director de la Junta Nacional de Drogas, el doctor Alberto Schiavarelli, un hombre muy empapado en la lucha contra el narcotráfico, y en tal sentido ha integrado organismos como la OEA y Naciones Unidas, precisamente trabajando, construyendo políticas públicas contra el narcotráfico en la región. Schiavarelli, quiero hacerle escuchar un audio de una entrevista que tuvimos hace algunos días con quien fuera asesor en seguridad de Ernesto Talvi en la campaña electoral. Estoy hablando del doctor Diego Sanjurjo, que se ha especializado en políticas públicas de seguridad. Esto nos decía hace unos días en 970 Noticias. Pero lo que me refería que no me sorprendía es que es consecuente con las tasas de delito que tenemos. Uruguay, hay muchas personas que parece que no lo saben, pero Uruguay tiene una tasa de homicidios por habitante que es la cuarta más alta de América del Sur. O sea, solo Brasil, Colombia y Venezuela tienen peores tasas de homicidio que nosotros. Y Montevideo, de hecho, es la segunda capital de América del Sur con más homicidios. Solo Caracas es peor que nosotros. Eso nos está hablando de un fenómeno de crimen organizado, de bandas criminales que se matan entre sí, porque la enorme mayoría de homicidios son lo que llamamos ajustes de cuentas, que refleja unos mercados ilegales instalados en el territorio, extendidos, y también una demanda muy pujante de drogas, de autos robados, electrodomésticos robados, y banditas que se pelean por satisfacer esa demanda. En definitiva, lo que él entiende es que Uruguay ya está en el mapa del narcotráfico mundial, y que los malos números en la tasa de homicidios tienen que ver precisamente con ajuste de cuentas y con delitos vinculados a lo narco. ¿Comparte esto? Mire, en el mundo nos ha puesto el tonelaje, ¿verdad? Es decir, los sistemas de inteligencia internacional, donde prestan enorme atención, es a los volúmenes, primero que nada, ¿verdad? Es decir, porque luego la tasa de homicidios tiene, que es muy importante, por supuesto, y puedo compartir, pero tiene otras variables también, ¿no? Es decir, primero, ni toda acción de recibir la orden de matar, ir y matar, responde a un tema de delito organizado, porque a veces es simplemente asociación para delinquir, es juntarse para determinadas cosas, que no es el delito organizado en el sentido mayúsculo de la expresión, en el sentido del Tratado de Roma, para hacerlo más claro. Lo que me parece que es muy importante tener en cuenta, que la suma de las muertes en Uruguay se compone de varios factores, que eso lo complejiza. Primero, todo lo que tenemos en materia de violencia doméstica, que tenemos muertos en cantidades no creíbles, digo, ¿verdad? Es decir, para el tipo de sociedad que somos.
que también está integrado yo lo hablaba hoy de mañana en un programa, digo, el tema es que en el Uruguay la actitud como predisposición para actuar, la negociación y el enfrentamiento comienza con el enojo, no como consecuencia de una negociación frustrada. La violencia es un lenguaje a partir del cual yo me instalo a discutir con el otro, que puede ser verbal o puede ser pasar y tirar unos tiros por la ventana. Ahora, la magnitud de la tasa de homicidios, que es proporcional a la población, obviamente, cuando nosotros vemos las circunstancias de los homicidios comparados con otros países, como puede ser Brasil, para hablar de algo bien cercano a nosotros, entre la gente que es muerta por la policía y la gente que se mata entre ellos y la gente que mata policías, realmente es espeluznante los volúmenes. Claro, nuestros números puestos en proporción siempre impactan, ¿verdad? Porque nosotros tenemos 22 fallecidos por coronavirus y uno dice son 22. Claro, cuando lo traduce, lo compara, lo lleva y lo expone, bueno, lo exponencial da porcentaje distinto. Por lo tanto, yo no comparto la idea, más allá de los números, de que seamos una sociedad de un nivel de violencia inusitada. Sí, que estamos, y comparto, en un volumen de nivel de violencia absolutamente más profunda y compleja de lo que tuvimos nunca, porque tiene otras causas. Por otro lado, están bastante sumergidos la especie de tribus urbanas, porque no lo son, pero andan cerca, los grupos delictivos regionales, los barrios, y a veces el simple enojo de uno con otro, que lleva el fiscal Gómez, digamos. En definitiva, el fiscal de homicidios, Gómez, que es uno de los patriotas que está poniendo el hombro en esto con otros, porque en Uruguay tenemos fiscales, hombres y mujeres, de un valor y jueces impresionante, impresionante. Solo quien lo vive sabe el temor de estar amenazado, el temor de estar jugándosela, y quiero dejar dicho hoy, esa gente debe ser protegida por la sociedad uruguaya y el Estado uruguayo el resto de su vida, no el día que se jubile, como te puedas. ¿Sí? ¿Están así? Sí, señor, porque las cuentas de lo que se hizo y a quién molestó, esas cuentas están siempre pendientes, ¿verdad? Y gente que de pronto va presa 20 años, un día sale, y la gente no puede estar a la intemperie. Yo no digo todos, pero ese núcleo duro que tuvo que ver con las cosas importantes, si ellos lo quieren, vamos a entendernos, tienen que tener una alerta muy especial de disponibilidad de un servicio de custodia y de cuidado. Pero a lo que voy es que Gómez dice con toda claridad, dice muy bien, en los casos que yo manejo, dice él, en su ámbito de homicidios, que no incluye violencia doméstica ni delitos cometidos por menores, decía muy claramente, yo lo he escuchado muchas veces, y cosas que hablamos entre la gente que estamos con estos temas aquí afuera, no se trata solo de que haya una cosa muy organizada tampoco. Algunos son muy organizados y otros sencillamente son descerebrados como producto de la droga, al que el otro le dice anda y dásela a fulano porque tuve un problema del que quieras. La gente dijo en un momento... No, perdón, Schiavarelli, eso último puede quedar ilustrado en el homicidio tras el último clásico, que por 5.000 pesos un hincha perdió una vida y había salido a festejar un campeonato uruguayo. Ese es el tema, porque la gente... Y además mandatado desde la cárcel. Pero por favor, están así, pero esto no va en contra de lo dicho antes por mi colega, es decir, estoy complementando la visión. De acuerdo. El dijo tiene mucho de verdad, lo que estoy es complementando la imagen. A lo que voy, que por ejemplo, en materia de muertes y de pronto la orden para matar viene por cosas muy baladíes. Ahora, la gente de pronto decía, bueno, se están matando entre ellos. Déjenlos, se están matando entre ellos. Sí. Lo que no se dan cuenta es que después que alguien mata porque le piden que mate, luego mata porque le paguen que mate. Y ahí alguien puede cobrar un cheque haciendo balear a alguien, puede arreglar un tema de familia o de fidelidad o infidelidad, puede arreglar cualquier tema. Alguien delictivo, un criminal mental, puede pedirle a otro criminal descerebrado
que por una retribución haga una barbaridad como esta. No tenemos que ir muy lejos de aquel homicidio terrible donde matan a una familia y a un bebito sentándoseles arriba, ¿no? Es decir, y son la gente con la que nosotros convivimos, se formaron con nosotros, como sociedad. Entonces, delito organizado, yo no tengo duda que hay en Uruguay. Ahora este tema de los muchachos que fallecieron, los soldados, en ese atentado de locura, que demuestra tantas fallas, pero al mismo tiempo muestra la locura en la que estamos. Yo no pongo en tela de juicio el resultado, pero tampoco creo que esto esté demasiado desconectado con otras cosas, ¿verdad? Es decir, sí, con el narcotráfico mismo, porque esas armas, las armas que robaron a algún lado fueron a parar y se pagan más afuera que acá. Y son lenguajes, pero además, yo digo una cosa, una Glock, que además tiene marcado de la que es de la Marina, ¿verdad? Es un arma excepcional, de las mejores armas que hay en el momento. Muy fiable, sí. Lo que precisa alguien es que salga una bala 9 milímetros por el caño. ¿Eso vale que uno se arriesgue a tener 40 años de estar preso? ¿O 30 años? ¿O consigue $30.000 y la compra en la frontera, en el mercado negro? Porque estamos rodeados de países productores de armas. Lo que yo digo que... A propósito, dado el caso del triple crimen en el destacamento del Cerro, hubo un tuit polémico, si se quiere, del senador Jorge Gandini del Partido Nacional, donde decía: tantos años dejar crecer el narcotráfico para venirlo a combatir recién ahora, dan como resultado este tipo de cosas. Quien le contestó fue el colega Gabriel Pereira, invitado en Santo Iseña, quien dijo: en el gobierno de la calle Herrera no se requisó ni 20 gramos de cocaína, sí se requisó cocaína, hubo grandes operativos en el gobierno de Sanguinetti, en el de Jorge Valle y en los 3 del Frente Amplio. Y consultado por nosotros en 970 Noticias, Gandini decía esto que quiero que escuchen. Pero habría marihuana en esos años. ¿De qué narcotráfico estamos hablando en los años 90 en Uruguay? La verdad que no habrá habido detenciones, pero no era un problema. El sicariato, que se lo conoce como ajuste de cuentas, y no son ajustes de cuentas, son mandar a matar, pago por una organización de crimen organizado a integrantes de la otra organización, porque se dice. Eso es un fenómeno que en los 90 lo mirábamos desde lejos, que podía existir en Colombia o en México. Sin embargo, ahora lo tenemos en el país instalado, por lo tanto, no se puede comparar qué pasó en el gobierno de la calle hace exactamente 30 años. ¿Comparte con Gandini o coincide más con Pereira en cuanto a que... Coincido con la realidad. Y la realidad es que tuvimos la suerte de que algunas cosas las pudimos parar en frontera en el país, ¿verdad? Por ejemplo, la propia pasta base. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran diferencia? La cocaína tiene 2 fases, el sulfato y el clorhidrato. El sulfato es la pasta base, que es materia prima, que a su vez sirve de droga, y el clorhidrato es la cocaína terminada, que vale 20 veces más. Cuando viene el Plan Colombia ataca la estructura de producción del clorhidrato, o sea, la cocaína pura, y viene todo el sistema. Yo en este momento estoy, después de esos poquitos años, comienzan mis mandatos en esos organismos, comienza lo que se llama el control de los precursores químicos, con lo cual se fabrica la cocaína pura, no la pasta base. Al venir el control de los precursores, comienza a venderse la propia pasta base y en algunos países a procesarse el clorhidrato, donde había menos controles para los precursores. La droga viene de mucho antes atrás. Ahora, si estamos hablando del sicariato, como tal, obviamente cuando yo hablaba en el 96, 98, no había sicariato. En este gobierno de Sanguinetti, donde se habla de los primeros volúmenes, comienza mi gestión con esos 3 policías excepcionales y con la gente de prefectura, y comienza la captura de 200 kilos, el famoso piloto que le llamaban pisatechos, por los vuelos rasantes, y comienzan las amenazas, comienzan todos procesos muy complejos ya. ¿Y antes no era un problema? ¿A principios de los 90 todavía el tráfico de cocaína no era un problema en Uruguay? No, el de cocaína no fue siempre.
Lo que no era un problema era los volúmenes ni la trascendencia, porque ese tema estaba menos exorcizado y había como con las enfermedades psiquiátricas, ¿verdad? Hoy, por suerte, la gente que tiene un problema psiquiátrico y se atiende no tiene un estigma. Hubo un tiempo en que la gente lo ocultaba. Bueno, hoy consumir drogas ha perdido el efecto descalificador que tuvo en otro tiempo. Además, los volúmenes son otros, no hay duda, pero creo que ahí el senador Gandini está confundido en cuanto a eso. Ahora, él veo que después se refiere al sicariato. Y en eso sí puedo coincidir, de que en ese tiempo el sicariato no estaba. Por eso yo en el 96 estoy anunciando que se viene eso para acá. Si ya estuviera, no lo hubiera advertido. Pero creo que son esas discusiones que terminan en una falsa oposición, porque no hay duda que Gabriel Pereira este tema lo conoce bien, porque ese tema lo trabajamos en esa época y había muchas notas de él, y no hay duda que es un periodista que está muy especializado en esa materia. Pero también es cierto que si nos vamos a dedicar al sicariato como tal, no es un fenómeno en aquel tiempo. ¿Quiere decir que no se mataba por drogas? Sí que se mataba. ¿Que no se le pagaba a alguien por matar? Sí que se pagaba. Lo que pasa que no tenía la institucionalidad extendida que tiene en este momento. Y Uruguay tiene que poner toda la energía en este tema, porque, vuelvo a insistir, ya sabíamos que 3 años de consumo de pasta base transforma a las personas de tal nivel que si las políticas criminales no se adecuan, ya un policía no puede ir a pedir identificación con la misma tranquilidad que lo hacía en otro momento, porque no sabe la reacción del sujeto, y por eso uno ve copamientos que terminan en ruptura de ecuación de la violencia esperada, que era lo que yo me refería, ¿no? Me queda 1 minuto antes de terminar la entrevista. Quiero pedirle a modo de cierre. ¿Cree que Uruguay hoy está preparado para lidiar con el narcotráfico? Uno nunca sabe si está 100% preparado. No tengo duda que nunca estuvo más preparado que ahora. Es decir, creo que tenemos profesionales en esta materia, tenemos una judicatura y unas fiscalías que están con enorme valor trabajando en este tema, no quiere decir que no las hubiera antes. La policía tiene recursos tecnológicos que antes teníamos apenas, y toda una facilitación que día a día va creciendo y una cooperación internacional que es más discreta, porque en aquel tiempo, cuando yo estaba, el tema de drogas era eje en el mundo, y hoy hay otros ejes en el mundo, ¿verdad? Después vino el terrorismo y otra cosa. O sea que no estamos 100% preparados, seguramente no, pero que estamos mejor preparados que nunca, no tengo duda. Bien, doctor Alberto Schiavarelli, muchísimas gracias por esta entrevista con 970 Noticias. Un gusto y a las órdenes.